Ahora sí, vamos a seguir. Ya enchufamos la computadora, así que bueno, vamos a empezar hablando de las uniones iónicas. Bien, eh, para que tengamos una idea y tenemos mucha información en este flyer, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a aprender primero cómo representamos las uniones iónicas según la estructura de Lewis. Para ello vamos a utilizar este compuesto, que es el cloruro de sodio. El cloruro de sodio es la sal de mesa la que usamos para condimentar las papas fritas, ¿sí? Bueno, ¿por qué el sodio y el cloro se van a unir y cómo se van a unir y qué es lo que va a suceder? A ver, para repasar un poco lo que vimos en las clases pasadas. Este es el cloro, ¿sí? Eso es un modelo del cloro. Y acá tenemos el último nivel de energía del cloro. Si contamos la cantidad de electrones que tiene el cloro en su último nivel de energía, vamos a contar 7. Ese número lo vamos a sacar de la tabla periódica. En la tabla periódica yo les expliqué y les mostré cómo tenían que saber o conocer, por lo menos de los compuestos que vamos a ver este año, cómo encontrar la cantidad de electrones que hay en el último nivel de energía del cloro. Y acá tenemos el sodio. Y el sodio en su último nivel de energía tiene un solo electrón. Según las representaciones de Lewis, ¿cómo representamos estos electrones? Los electrones los representamos de la siguiente manera. Los representamos escribiendo el nombre del elemento, en este caso el sodio, con la cantidad de electrones que tiene en su último nivel de energía o el electrón de valencia, ¿sí? Y lo mismo hacemos con el cloro. Dibujamos el nombre del elemento y colocamos la cantidad de electrones que tiene en su último nivel de energía. Habitualmente lo que se hace es poner los electrones así en pares, de a dos. Si ustedes ven, como el cloro tiene 7 electrones en su último nivel de energía, nos van a quedar 3 grupitos de 2 electrones y un electrón solito. Ahora, ¿cómo sabemos que el enlace que se va a generar acá va a ser iónico y no covalente, que son los otros tipos de enlaces que vamos a estudiar? Recuerden que les dije que les expliqué cómo eran los enlaces metálicos o las uniones metálicas, pero que no las íbamos a ver más allá de esa explicación que vimos o de ese conocimiento general al respecto, que íbamos a trabajar o íbamos a graficar nosotros uniones iónicas y uniones covalentes. ¿Cómo podemos determinar si este tipo de unión que va a ocurrir entre estos dos elementos va a ser iónico covalente? Bueno, para ello debíamos recurrir a la electronegatividad. Todo esto también lo expliqué en los videos anteriores. Y habíamos dicho que teníamos que calcular la diferencia de electronegatividades entre un elemento y otro. Y en este caso, si averiguamos en la tabla periódica cuál es la electronegatividad del sodio y lo anotamos, 0,93, y buscamos la electronegatividad del cloro y lo anotamos, y después restamos la electronegatividad del cloro y la del sodio, obtenemos que el valor es superior a 2,1, que era el límite que nos determinaba el tipo de unión. O sea que cuando la diferencia de electronegatividad es muy alta, ¿qué quiere decir? Que hay un elemento que es muy electronegativo y otro que es muy poco electronegativo, lo que vamos a tener es una unión iónica. ¿Qué ocurre en las uniones iónicas? En las uniones iónicas se forman iones y por eso la palabra de unión iónica. ¿Recuerdan qué eran los iones? Eran los elementos que estaban cargados, ¿sí? Eran los elementos que tenían o más electrones de lo normal o menos electrones de lo normal. O sea, si vemos estos modelos de átomos que tenemos acá, obviamente que no tengo acá dibujado la cantidad de protones, pero para que el átomo fuera neutro teníamos que tener la misma cantidad de electrones que de protones. ¿Qué va a suceder cuando se enlacen el sodio con el cloro? Como el cloro es muy electronegativo, y eso quiere decir que tiene mucha fuerza para atraer a los electrones del enlace, este electrón que tiene el sodio es como si el cloro se lo robara, ¿sí? Entonces me va a quedar un cloro
con un electrón más. Y me va a quedar un sodio con un electrón menos. Para que entiendan por qué suceden en la naturaleza estas cosas, volvamos a estas imágenes de acá. Recuerden que yo necesito cumplir la regla del octeto. Yo necesito que el cloro tenga 8 electrones en su último nivel de energía y que el sodio tenga 8 electrones en su último nivel de energía. Si el cloro tiene 7 electrones en su último nivel de energía, lo más fácil para el cloro es tomar un electrón y va a llegar a 8. En cambio, en el caso del sodio, que tiene un solo electrón en su último nivel de energía, y tiene 8 electrones en su nivel de energía anterior, ¿sí? En el de acá, para el sodio va a ser más fácil liberarse de este electrón y dárselo a otro elemento y quedarse con los 8 electrones del nivel de energía anterior. Y así el sodio va a estar mucho más estable. Por eso se van a formar iones. Se va a formar el ion cloro menos. ¿Y por qué era menos? A ver si se acuerdan. ¿Por qué va a ser cloro menos? Bueno, porque cuando tenemos un electrón más y los electrones tienen carga negativa, el ion se convierte en carga negativa, ¿sí? Por eso lo representamos con un menos. En cambio, el sodio, que va a perder un electrón, ¿sí? Va a tener carga positiva. ¿Por qué? Va a ser sodio más. ¿Por qué sodio más o sodio positivo? Porque tiene un protón más que la cantidad de electrones, ¿sí? Entonces va a tener más carga positiva que negativa. En este caso la carga es de 1, porque pierde un electrón el sodio y porque gana un electrón el cloro. Bien, a ver si hasta ahí me siguen. ¿Cómo lo representamos esto según la estructura de Lewis? Bueno, Lewis nos dice que tenemos que representarlo de esta manera. Es posible que si ustedes buscan en internet o en algún libro puedan encontrar otras formas de representarlos. Hay quienes no usan los corchetes, hay quienes sí, pero vamos a estandarizar la forma de graficarlos o de dibujarlos de esta manera. Entonces, cuando tenemos uniones iónicas, lo que vamos a tener es la formación de iones. Entonces, vamos a representar lo siguiente. El elemento que perdió el electrón lo vamos a representar con corchetes y le vamos a poner acá el signo positivo que me está indicando que tiene una carga positiva. Como perdió un solo electrón, va a tener una sola carga positiva, ¿sí? Y el elemento que ganó ese electrón lo vamos a representar también encerrado entre corchetes con todos sus electrones y una carga negativa porque tiene un electrón de más. ¿Bien? Ahora, ¿por qué se mantienen unidos estos dos, el sodio y el cloro? Bien, simple. ¿Recuerdan que yo les dije que las cargas opuestas se atraen? Ahora yo tengo un cloro con carga negativa y un sodio con carga positiva. Así que por fuerzas electrostáticas se van a atraer, así como si fueran imanes, ¿sí? Entonces van a estar juntitos. Bien, ¿qué pasa acá? Las uniones iónicas no forman moléculas, forman redes cristalinas. ¿Qué va a pasar? Cuando yo represento a Lewis de esta manera, lo que estoy representando es la fórmula mínima de ese compuesto. Porque ustedes miren acá. Yo acá tengo un montón de sodios y de cloros que se juntaron y se enlazaron a través de uniones iónicas. Pero no voy a representar toda la cantidad de iones que se formaron en mi cristal de sal, ¿sí? No voy a hacer eso. Voy a representar lo básico, voy a representar la proporción. ¿Cuántos sodios hay por cada cloro o cuántos cloros hay por cada sodio? Entonces, acá en mi red cristalina tengo un cloro, un sodio, un cloro, un sodio, un cloro, un sodio, un cloro, un sodio, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula para representar a través de la estructura de Lewis cómo es el cloruro de sodio. Entonces el cloruro de sodio son iones, es una unión iónica formada por iones, el sodio positivo, el cloro negativo, ¿sí? Y se mantienen unidos, estas rayitas que ustedes ven acá,
En realidad lo que representan es una fuerza electrostática en la cual se mantienen unidos por diferencias de cargas, porque este es negativo y este es positivo. Y así es como se forman estos compuestos en la naturaleza. Entonces, estos compuestos se van a formar cuando se juntan elementos que tienen diferencias de electronegatividad muy grandes. Un elemento muy electronegativo que tiene mucha fuerza para atraer a los electrones de la unión y un elemento muy poco electronegativo que tiene tendencia a perder los electrones de su última capa. ¿Sí? Bien, todas las uniones iónicas van a generar redes de esta manera. Vamos con un ejemplo más antes de pasar a las covalentes. Y acá tenemos el óxido de calcio, ¿sí? No se preocupen por los nombres, todavía no los tienen que aprender, ya los vamos a aprender más adelante. Y vamos a ver paso por paso qué es lo que ustedes tienen que hacer para representarme por Lewis la unión del calcio y del oxígeno, ¿sí? Lo primero, el primer paso que vamos a hacer es determinar si esta unión es iónica o covalente, ¿sí? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es buscar en mi tabla periódica la electronegatividad del calcio, que es 1, y la electronegatividad del oxígeno, que es 3,4. Acá me faltó la palabra electronegatividad. Ah, no, está bien, me faltó ponerle mayúscula ahí. Entonces la variación o la diferencia de electronegatividad es 2,4. Me está queriendo decir que hay mucha diferencia de electronegatividad entre estos dos elementos. Por lo tanto, esta unión va a ser iónica. Y a ver, ¿cómo los representamos? El segundo paso es representar al elemento con la cantidad de electrones de su capa de valencia, ¿sí? El calcio, si lo buscamos en la tabla periódica, van a ver que está en el grupo 2, por lo tanto tiene 2 electrones, y el oxígeno está en el grupo 16 o 6A, por lo tanto tiene 6 electrones. Bien. A ver, al oxígeno, ¿qué tiene que pasar acá? El oxígeno necesita cumplir la regla del octeto igual que el calcio, ¿sí? El oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel de energía y necesita 2 electrones más para llegar a 8 y cumplir la regla del octeto y volverse más estable. El calcio tiene 2 electrones nada más. Y para el calcio va a ser más fácil perder estos 2 electrones y quedarse con la capa anterior a esta última que tiene 8 electrones, que tener que juntar o ganar 6 electrones más para llegar a cumplir la regla del octeto. Bueno, entonces, como dijimos que la unión va a ser iónica, lo que va a suceder es que el elemento más electronegativo se va a robar los electrones del elemento menos electronegativo. Miremos lo que pasa acá. Tenemos el calcio con sus 2 electrones, tenemos el oxígeno con sus 2 electrones, con sus 6 electrones, y como es muy fuerte y tiene mucha fuerza para robar electrones, se va a llevar los electrones del calcio. Entonces este electrón va a venir para acá y este va a venir para acá. Bueno, a ver, lo pueden representar como quieran, ¿sí? En este caso me quedaron los 2 electrones del calcio juntitos, pero podríamos haber puesto un electrón del calcio con uno del oxígeno y otro también del calcio con otro del oxígeno, ¿sí? Estas son formas de representarlo. ¿Qué es lo importante de acá? Que me hagan esto, ¿sí? Que ahora, por ejemplo, ¿cómo represento este más acá, perdónenme, quedó, pero no va, ¿sí? Lo que tenemos que dibujar es simplemente, y acá si pueden ver que me estoy dando cuenta ahora que estoy hablándoles y no me di cuenta antes, es que me faltan los corchetes del calcio. Recuerden que yo les dije que se tenía que dibujar de esta manera, ¿sí? Así que ustedes van a corregir este grave error que cometió la profesora y lo van a hacer bien. Van a poner el calcio con su carga positiva. Y les pregunto, ¿por qué 2 más? A ver, ¿adivinan? ¿Lo saben por qué 2 más? Yo estoy segura que muchos de ustedes sí lo saben. Bueno, 2 más porque el calcio tenía 2 electrones que los perdió, entonces le quedan 2 electrones menos. Con lo cual va a tener una carga positiva de 2 electrones menos. 2 más, ¿ok?
En cambio, el oxígeno, ¿qué le pasó al oxígeno? El oxígeno, que tenía 6 electrones, ganó 2, tiene 2 electrones de más, con lo cual la carga va a ser 2 menos. Y se va a formar este compuesto, calcio 2 más, oxígeno 2 menos, cuyos elementos se van a mantener unidos por la diferencia de cargas, ¿sí? Positivo con negativo, igual que pasaba acá. Igual que pasa en todas las uniones iónicas, y el óxido de calcio también va a formar una estructura cristalina similar a esta. ¿Sí? Bueno, entonces ustedes lo que tienen que tener en claro para representar las uniones iónicas, y va a pasar lo mismo con las covalentes, es seguir los pasos, ¿sí? Primer paso, ver la cantidad, ver la electronegatividad de cada uno de los elementos. Si esa electronegatividad es muy alta, lo que vamos a hacer es, ya sabemos que la unión va a ser iónica. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos en la tabla periódica la cantidad de electrones que hay en la capa de valencia, los dibujamos de esta manera. Según Lewis tenemos que hacer circulitos o crucecitas o como más les guste. Yo acá uso colores para poder identificar los electrones de uno y del otro. Y después los unimos. ¿Cómo los vamos a unir? Bueno, cuando es iónica la unión, la unimos de esta manera. Ponemos corchetes y las cargas de cada uno de los elementos, ¿sí? Y en el caso del elemento más electronegativo, lo representamos con la capa de valencia y los electrones que tomó del calcio. ¿Estamos? Para que les quede claro, en Lewis solamente se dibujan los electrones de valencia. No se dibuja ningún otro electrón, solamente los de valencia. Vamos a terminar este video, pero vamos a seguir con otro, para ver las uniones covalentes. Así les queda un video de uniones iónicas y un video de uniones covalentes. Y cuando tengan que hacer la actividad, van a tener que ver un video y después el otro y les va a resultar más fácil. Así que bueno, los dejo ahora. Ay, se me pasó esto. Hasta el próximo video.